Hemos visto entonces a dónde ha alcanzado, a dónde llegó el positivismo. Bueno, resumiendo, ha sido predicho que antes de la manifestación del último antagonista de Dios y de su Hijo encarnado, y esto ya lo sabemos, nombrado como el impío, el hombre de iniquidad, o el hombre de perdición, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, antes de la manifestación de ese último antagonista, que es el anticristo, deberá haber una revuelta y un alejamiento. Un alejamiento contra de Dios, ¿no? Y vimos que la autoridad hacia la que va dirigida la revuelta es la de la Iglesia de Dios, y sobre todo después la de su cabeza, la del vicario de Dios. Es decir, toda una revuelta, que esa revuelta es la apostasía, y que será, esa revuelta tendrá, como decíamos, tres notas, que es la apostasía en sí, es el cisma, es decir, dentro de la apostasía, mejor dicho, es el cisma, es la herejía y es la negación de la encarnación. Es decir, el rechazo de Dios, de Jesús como Dios. Si Dios nos encarnó, es como ya se está peregrinando, ¿no? Es un gran hombre, un gran profeta, casi no se lo menciona. Estoy hablando de los altos niveles, y dentro de la iglesia. Vemos que también este movimiento anticristiano o anticrístico, habría que llamarlo, estaba ya operando en tiempo de los apóstoles, lo hemos visto eso. Y que desde entonces ha tomado distintas formas y en varios momentos también se ha manifestado con distintos desarrollos, incluso a veces desarrollos aparentemente contradictorios. Sí, contradictorios sí, pero no obstante, siempre es uno y el mismo el principio, es un idéntico principio, un antagonismo a la encarnación del verbo y a la iglesia, antagonismo a la iglesia. Que es evidente que este movimiento, además, y esto ya lo estaba viendo este cardenal inglés, cardenal Manning, digo que este movimiento ya en su época había acumulado resultados, bueno, de edad en edad, pero ya en ese momento estaba maduro, más maduro, y poseía una mayor estatura, mayor poder, mayor antagonismo hacia la iglesia, hacia la fe, que nunca antes la había tenido. Ahora, fijémonos, no, esto lo está diciendo él en la última parte del siglo XIX, en el último tercio. ¿Cómo está la situación ahora? Muchísimo más fuerte, casi, que uno ve que todo este movimiento se considera ya a sí mismo como victorioso. Se tenía esa imagen, ¿no? Se cierra el círculo, la serpiente se muerde la cola. Es decir, llega el momento en que está todo bajo su dominio, su hegemonía de este movimiento anticristiano y anticatólico sobre todo. Y decía el cardenal Manning, bajo las formas, por ejemplo, de protestantismo, de civilización, de secularismo, nosotros hoy diríamos laicismo, estamos justamente en esto lo que estaba pasando en el siglo XIX, bueno, mucho más ahora, y decía el cardenal, organizó un vasto poder anticatólico en el norte, en el oeste y en el este de Europa. Hoy es toda Europa, lamentablemente. Y dice, en rigor se trata de la división entre cristiano y anticristiano. Y lo que el cardenal Manning notaba, y para eso era toda esta exposición que él había hecho, es que la mayoría, en las multitudes, eran arrastradas sin saber a dónde las llevaban. Porque estas multitudes son incapaces de discernir. Es decir, todo lo que toman lo toman acríticamente, es decir, acríticamente, sin crítica alguna. Lo absorben, lo incorporan y ese arrastre a veces es contra las mejores y más profundas convicciones de muchos. Pero al final todos son arrastrados. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿no es eso
hoy no ocurre esto con mayor dramatismo. Es decir, a pesar de que muchos están en contra, se ven arrastrados y no saben cómo poner resistencia. Y me remito a los hechos, a los padres, por ejemplo, que hasta se les está quitando la patria potestad. Había que ver ahí en los países nórdicos, los países escandinavos, pero ya está pasando en otros lados, en latitudes mucho más próximas. Se les quita a los niños, se los pervierte, se les da a ellos el poder, primero se los pervierte y luego incitándolos, induciéndolos a cambiar, por ejemplo, de sexo, ¿no? Y entonces los chicos van y ya no pueden decir nada a los padres. Y ya intervienen los estados. Esto es increíble, pero esto está ocurriendo. ¿Y cuál es la oposición? Es decir, ellos están muy organizados y, aunque haya contra la convicción de muchos, que no están de acuerdo, pero que se sienten atropellados y están agobiados porque no hay nadie que defienda. Esa educación, entre comillas, impuesta, por ejemplo, la educación sexual por el Estado. Lo estamos viendo en todos lados. Entonces, eso ocurría antes, pero ahora ocurre con mayor dramatismo. Y advertía el cardenal inglés que en la formación de la opinión pública de Europa, en su tiempo, contra la Santa Sede, contra el Papa, había que discernir el instinto anticristiano, es decir, dónde estaba ese instinto anticristiano en esa lucha, ¿no? Como vemos, es un largo proceso que pasó a través de ataques a los papas santos, como León XIII, como Pío IX, como San Pío X, y que se extendió incluso últimamente a Pío XII. Increíble, pero fue así. Es decir, hay una leyenda negra en torno a este Papa Santo, por eso no se permite. La Iglesia mismo, que uno no entiende cómo la Iglesia cede a estas presiones. Eso nos hace dar cuenta cuán fuertes son. Y no hablo de la Iglesia ahora mismo, por ejemplo, en la época de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, que paralizaron la beatificación de Pío XII porque hay toda una prensa negra, toda una leyenda negra en contra de este Papa, en la cual está la jerarquía judía, no hay ninguna duda, que ellos lo impulsan, porque lo acusan de no haber defendido a los judíos. Y ahora digo, ¿y qué hicieron la jerarquía en ese momento? ¿Cómo lo defendieron? Es decir, porque dice que cayó. Pero es que no podía hablar, esto es evidente. Porque cuando había hablado Pío XI, fue ese motivo para que los nazis arrasaran con todos, y sobre todo con judíos que estaban, bueno, lo que pasó con Edith Stein, ¿no? En Holanda, a perseguir a los que ya eran católicos. Entonces el Papa tenía que ser muy prudente, pero el Papa hizo muchísimo. Y la pauta está, la prueba la da, que este Papa Santo Pío XII, nada menos que Golda Meir, una figura clave del sionismo, en su tiempo viaja a Roma para agradecer al Papa por todo lo que había hecho por los judíos para salvarlos. Y está comprobado. Es decir, entonces es una canallada, es una calumnia enorme contra un Papa Santo que no solo no hizo vista gorda, sino que hizo de todo, hizo abrir todos los conventos y todo en forma secreta para que alojaran a los judíos y para salvarlos de la muerte, que seguramente iban a la muerte, ¿no es cierto? Pues esto es entonces todo ese espíritu anticristiano en el fondo. Y decía el cardenal Manning, las revoluciones en Italia, apoyadas por el espíritu anticatólico, se refería a las impulsadas por la masonería, ¿no? En las sectas diversas, estaban los carbonarios y otros, y por la política de Inglaterra, decía, le están cumpliendo las profecías y confirmando nuestra fe de paso.
Y seguía, decía, parece inevitable que la enemistad de todas las naciones separadas de la unidad católica y penetradas por el espíritu de la reforma, es decir, por el espíritu del juicio privado, cuando decíamos el libre examen, ¿no? Opuesto a la voz divina de la Iglesia, es decir, yo soy el que opino, para mí esta es lo que la fe y las reglas de la fe la da mi opinión y mi libertad de conciencia, y no me tengo que atener a lo que me diga la Iglesia. Cuando la Iglesia no habla por sí misma, sino que es la voz de Dios, a través de la voz de Dios, del magisterio vivo, y por el descreimiento, decía, que ha desterrado la presencia eucarística del Verbo encarnado, debería concentrarse entonces esa lucha, después de haber debilitado todo esto, de este espíritu de la reforma, concentrarse esta guerra más que lucha sobre la persona del vicario representante de Jesús, el Papa. Es decir, que todo este embate al final donde termina, contra el Papa. A quien quiera quitar es al Papa, hay que sacárselo de en medio. Ahí está el catejo. Ahí está el que lo impide. Vamos a la cúspide, es decir, la Iglesia, pero hay que ir a la cabeza. ¿Quién es el Papa? Por ejemplo, hemos visto, ¿no?, los ataques despiadados que ha debido sufrir Benedicto XVI hasta el último momento. Y no me refiero solo a Batilix, nada más, no, mucho más. La prensa despiadada, cualquier cosa que decía el Papa era absolutamente en contra, pero lo peor era adentro, la traición interna, todo lo que han hecho, es impresionante, algún día se sabrá. Pero esta lucha hay que verlo porque es la lucha contra, es para quitar al que le impide que se manifieste este misterio de iniquidad en la persona del anticristo. Porque el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico es la Iglesia, que es el solo testigo de la encarnación y de todos sus misterios de gracia y de verdad. Y esta es la única santa, católica y romana Iglesia. Ahí el sumo pontífice, que es su cabeza visible. Es decir, en palabras de la Sagrada Escritura, son los dos misterios que se oponen, de devoción a Dios y el misterio de la iniquidad. Y todo es arrojado a la luz de los dos últimos poderes que dividen los destinos de los hombres. Aquí está. El conflicto es un simple antagonismo entre Cristo y el anticristo. Y los hombres eligen sus principios, o los acontecimientos los eligen por ellos, y ellos, los hombres, derivan inconscientemente en las corrientes de las que no son realmente conscientes, terminan ahí siendo arrastrados. La teoría que la política y la religión tienen esferas diferentes es una ilusión y es una trampa, no es así. Porque la historia solo puede ser leída a la luz de la fe, y el presente solo puede interpretarse por la luz de la revelación, porque por encima de las voluntades humanas que están ahora en conflicto está la voluntad soberana y divina que conduce todas las cosas para alcanzar su meta perfecta. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.